me cayó el internet. ¿Ya? Vamos a terminar esta otra parte para que no tengamos problemas después cuando la suba. ¿Ya? Seguir compartiendo, aquí estamos. Ya. Como les decía delante, la mujer, ¿cierto?, en la historia del arte también se ha visto sumamente limitada por estos estereotipos que se establecen desde el patriarcado, que el patriarcado no es un tema de ahora, el patriarcado es un tipo de sistema cultural, ¿cierto?, que donde predomina los privilegios hacia el hombre, ¿ya? Y eso ha hecho que dentro de la historia se vea de diferentes maneras. Por ejemplo, en el arte es que las mujeres no son artistas, por ejemplo. Hay muy pocas mujeres que son reconocidas como artistas, ¿ya? Porque la mayoría de ellas eran como silenciadas o ocultas por sus maridos. Entonces, muchas veces las artistas, tanto incluso visuales como escritoras, ¿ya? Utilizaban nombres masculinos para poder entrar en el mundo de la cultura, porque si no se los prohibían por ser mujeres. ¿Ya? Entonces era sumamente complicado el tema, ¿cierto?, del machismo que se vivía en esa época. Y en la pintura se ve claramente, porque en la pintura el hombre, para lo único que ocupa las mujeres son para pintarlas ya sea desnudas, sensuales, como un objeto, ¿ya? ¿Cierto?, de él como objeto de apreciación y de manipulación. Acá vemos esta es la fotografía, o sea, la pintura de Olivia mirándose al espejo, y ahí vemos cómo, por ejemplo, el rostro de la niña ni siquiera es importante. Lo que uno puede notar ahí, la importancia, es solo su cuerpo, ¿ya? Y establecen los estereotipos del cuerpo también, cómo se debiera ver una mujer. Y aquí empezamos a darnos cuenta que los cánones, ¿cierto?, de belleza se vienen estableciendo desde la pintura, como el hombre nos ha ido mirando. ¿Ya? Lo cierto es que a lo largo de esta historia muchas mujeres fueron desarrollando importantes actividades dentro del arte, del mundo de las artes plásticas, pero quedaron rezagadas, ¿cierto?, por los grandes como maestros masculinos, ¿ya? Incluso había muchas mujeres que trabajaban con grandes artistas y por ser mujeres se les quitaba las obras y grandes maestros que nosotros conocemos como, oh, wow, no sé, esa obra de Caravaggio es demasiado impresionante. Muchas de esas obras fueron pintadas por mujeres y Caravaggio se quedaba, por ejemplo, con la firma. Entonces censuraban, ¿cierto? Robar crédito. Dígame. Le robar crédito. Se robaba todo el crédito, exactamente. Y eso no solamente en este periodo de la época. En la actualidad todavía vemos casos que son similares o que están relacionados a esto, ¿ya? Hoy sabemos, por ejemplo, que algunas de las obras atribuidas a pintores o escultores varones realmente fueron hechas por mujeres, ya que los hombres, por ser pareja y por toda esa imposición machista que había, le quitaban todo el crédito a las mujeres y se apropiaban de obras, ¿ya? Así fue, por ejemplo, en el caso eh, de esta artista china, que tuvo que irse a juicio, se me olvidó el nombre. Lo tenía aquí, se me fue el nombre japonés. Lo voy a buscar. Ella tenía una cantidad de obras que su marido se quedaba, se apropiaba, porque él también era como un pseudo artista, pero mediocre. Y ella era una artista totalmente profesional. Entonces, pero por ser mujer y como le costaba mucho que las galerías las tomaran, la consideraran por ser mujer, el marido llegó y se apropió de sus obras y puso, ¿cierto?, que todas las obras eran de él, de su autoría. Pero resulta que este tema lo llevó a que ellos se separaran y él se estaba llevando todos los créditos de las obras que ella tenía. Entonces ella decidió imponer una demanda por derechos de autor y decir que ella era realmente la artista detrás de todas las obras y tuvieron que comprobarlo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues se fueron a tribunales y el juez les pasó a ambos un atril con un lienzo y les pidió que pintaran los cuadros, alguna representación de los cuadros.
Y ahí fue cuando el marido quedó en jaque, porque claro, ella se puso a pintar y las pinturas eran claramente muy similares a las obras que el marido se estaba atribuyendo. Y el marido no duró ni 5 minutos y no pintó nada. Y se dio el caso resuelto y se comprobó que efectivamente el marido nunca había pintado ninguno de los cuadros y que sí eran de ella. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas pasan todavía en la actualidad. Ahora quiero que veamos un tráiler, que es una de las cosas que a mí me gusta, quiero compartir el sonido, ahí sí. ¿Ya? Que es de una película que está en Netflix incluso, que se llama Big A, que es también basada en una historia real, ¿ya? Que es de Tim Burton, que es una de las películas que a mí me encanta de Tim Burton, porque yo soy fan de Tim Burton. Así que lo vamos a ver. Ojalá que el internet no me juegue en contra. Perdón, creo que está en español. Aquí estamos, ¿eh? No, Eres la única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto. Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú. ¡Has venido! Estás en North Beach. Lo celebraremos con un expreso. ¿Eso qué es? ¿Como la marihuana? Tienes mucho que aprender. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. Sonría. ¡Se han vendido todos! Adoran tus ojos grandes. Vende cuadros, luego vende dibujos de sus cuadros y después vende postales de los dibujos de sus cuadros. Sí que se han puesto de moda. ¿Te sientes desbordada por todo esto? No puedo creer que viva en esta casa. Recuerdo cuando mamá pintó ese. Te equivocas, lo pinté yo. ¿Qué te preocupa? He mentido a mi hija y yo no soy de esa clase de personas. ¿Tu marido sí es de esa clase? Esos cuadros forman parte de quién soy. Creo que debería firmarlos yo. Eso crearía confusión, ¿no crees? Porque ¿quién soy yo? ¿Quieres devolver el dinero? Si se lo cuentas a alguien, este imperio se hundirá. Pagaré ese precio. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor, pero de cerca ves que no era así. ¡Es una afirmación escandalosa! Está trastornada. Tú ni siquiera sabes cuál es la verdad. Bueno, ¿quién es el artista? muy buena esa Aplaudí el tráiler. ¿Ah? Le reaplaudí al tráiler. muy buena. Y vean la película, chiquillos, que es muy buena Profe, y le va a permitir entender Esa película está en Netflix. Sí, está en Netflix. Véanla, chiquillos, si tienen Netflix, aprovechenla. Es de verdad muy buena y les va a ayudar mucho a entender, ¿cierto? Cómo funciona de verdad los roles de género en esta sociedad. ¿Ya? Y nosotros desde el área del arte vemos cómo también estos sistemas, ¿cierto?, que nos apresionan a las mujeres, aún está muy vigente. Esta es una obra basada, ¿cierto?, es muy similar a la artista japonesa que les contaba, y son hechos reales, y esto no ha pasado solo una vez, ha pasado muchas veces, que mujeres han tenido que llegar a tribunales para comprobar que el hombre mentía, que el hombre robaba su crédito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? A partir de los análisis, ¿cierto?, reflexivos que hemos estado haciendo en las clases, tanto la anterior a esta, vamos a crear una pintura sobre los roles de género en la sociedad. ¿Cómo ustedes ven estos roles de género?
cómo debiera cumplirse estos roles de género. ¿Ya? El soporte puede ser cartón, ¿cierto? Cartón piedra, hoja de bloque, una base de cartón duro, ¿ya? O otro material que usted disponga para poder pintar. La técnica que usted puede ocupar puede ser témpera, lápices de colores, acrílicos, marcadores, etcétera. Todo lo que usted disponga para poder generar pintura, o sea, color, ¿ya? Y esto va a ser, ¿cierto?, nuestro trabajo final. Y ahora vamos a dejar de compartir. Y, bueno, hola Michelle, llegó la Michelle. Lo que vamos a hacer es, ¿cierto?, terminar de esta cápsula que me quedó un poquito parte 1, parte 2, ¿ya? La voy a subir así, como parte 1, parte 2, para que podamos ir viendo el tema de la actividad, ya, para que trabajemos y reflexionemos sobre lo que acabamos de ver. Si ustedes tienen experiencia, me gustaría escuchar. Así que volvemos en 2 minutitos, conéctense todos, chiquillos, recuerden que la asistencia corre en ambos módulos, ¿ya? Así que los veo en 2 minutitos.